La sinceridad aplastante, no solicitada, hace mal a las personas. Es lo que se le llama un sincericidio. Recibimos opiniones sin haber sido solicitadas y eso puede hacernos más daño que beneficio. Las palabras tienen un poder brutal. A veces duele más una palabra que incluso una agresión física. Lo que le dices a un niño puede marcar el resto de su vida y simplemente son palabras. El 3,8% de la población mundial padece depresión, que se dice pronto, ¿eh? ¿Qué pasa en la sociedad que tenemos? El impacto que está teniendo las redes sociales en la salud mental es brutal. Esta necesidad de estar continuamente siendo reforzados y percibiendo la aprobación externa. Eso es una bomba. ¿Estás diciendo que nos hacemos adictos a la dopamina? Totalmente. Por eso estamos tan enganchados a las redes sociales. Cuando tú recibes hate, en vez de recibir esa dopamina, lo que recibes es cortisol. ¿Deberíamos quitarlas? Hacen falta psicólogos en la seguridad social, muchísimos más de los que hay, pero no se invierte ese dinero. Una persona, ¿cómo va a estar tranquila si sabe que no llega a fin de mes porque tiene que pagar un alquiler que le supone el 80% de su salario? Cuando una persona está deprimida, ocurren cosas también. Ocurre algo físico en su cerebro que se puede ver y se puede detectar. ¿Y cómo debemos tratar a esa persona? Da igual que tú no lo entiendas. Se dan muchos fármacos. España es como subiendo muchos escalones en consumo de ansiolíticos. Estamos en el top. ¿Existe alguna relación entre ser más inteligente y poder tener más posibilidades de sufrir depresión? Hoy, ahora, en Roca Project, tengo conmigo a Alba Cardalda, psicóloga, especialista en neuropsicología y nómada digital, además de autora del libro Cómo mandar a la mierda de forma educada. Bienvenida a Roca Project. Muchas gracias, Carlos. Voy a decirte por qué te he invitado, ¿vale? Un día te descubrí en las redes, vi que ayudabas a muchísima gente con tus consejos y con tu conocimiento y vi un reel relacionado con la depresión que tenía un montón de interacciones. Entonces dije, uy, aquí hemos tocado un tema que mueve a la gente. Entonces dije, algún día me la tengo que traer y aquí estás. Vamos a tratar dos temas, como son la depresión y la felicidad, temas que considero que son vitales porque nos afectan a todos y así están los números, sobre todo en relación a la depresión. Así que nada, siéntete con libertad y vamos a por ello. Pues muchas gracias. Vamos a hablar un poquito de estos temas que, como dices, súper importantes y más a día de hoy que el tema de la salud mental está bastante en auge y por suerte interesando a cada vez a más gente. ¿Cómo mandar a la mierda de forma educada? Este título súper disruptivo ¿tiene que ver con la asertividad? Tiene que ver absolutamente con la asertividad, porque la asertividad es, de hecho, la manera de decir lo que necesitamos decir, teniendo en cuenta las emociones de los demás, pero siendo honestos también con nosotros mismos. Entonces, muchas veces tenemos la necesidad de mandar a la mierda a alguien, quizá no lo podemos decir de esta forma tan explícita, entonces vamos a buscar maneras educadas, un poco más amables de decirlo, pero igualmente marcando ese límite. Mandar a la mierda es sinónimo de poner límites, de decir que no. ¿A qué te refieres exactamente con eso? Sí, mandar a la mierda es una manera, bueno, pues más coloquial, pero que todos hemos utilizado alguna vez para marcar ese límite, para decirle a alguien, mira, esto que estás haciendo me está molestando, me está doliendo, no me está gustando. Entonces, ¿cómo te lo puedo decir de una manera que lo entiendas, intentando en un primer momento que no perjudique nuestra relación, si es que tenemos una relación, porque ahí está también un poco la clave, ¿no? Sí. Cuando la relación es más estrecha, hay más amor o me importas más, tengo más reticencia a decirte lo que pienso porque me da miedo qué vas a pensar de mí o si me vas a rechazar o si eso va a suponer una ruptura o que nuestra relación se deteriore. Entonces, ¿cómo podemos decirle a las personas que queremos que algo nos ha molestado, que algo no nos gusta, cómo podemos ser honestos sin hacerle daño y sin perjudicar la relación? Qué bueno, entonces el libro es un poco un manual para eso, ¿da tips en ese sentido? Es un libro muy práctico. Hay como dos partes, una primera parte un poco más reflexiva, un poco más de ensayo, un poco más teórica, dijéramos, pero la otra parte es muy práctica, porque cuando escribí el libro lo que quería realmente era que contestara de verdad esta pregunta, ¿no? El cómo.
Es decir, hay muchos libros de autoayuda que se quedan solamente en la reflexión y está muy bien, ¿no? O en la teoría, y está genial entender por qué nos pasa lo que nos pasa o por qué sentimos lo que sentimos, pero muchas veces te quedas un poco con las ganas de decir, vale, muy bien, pero esto, ¿cómo lo aplico? Claro, ¿Cómo lo llevo método. a la práctica? Si no me señales el problema, sino dame el método. Efectivamente. Entonces, quise escribirlo de una forma muy práctica, con tips para diferentes situaciones, para diferentes tipos de relaciones, porque no es lo mismo ponerle un límite a tu vecina que a tu madre, ¿no? O a tu jefe que a tu hijo. Y además, el tipo de comunicación también es distinto con cada tipo de persona. Tú no le hablas igual a tu pareja que a tu jefe o a tu hijo de 12 años que a tu suegra de 80, ¿no? Exacto. Entonces, también tiene en cuenta esto, ¿no? Aparte de la relación, el tipo de comunicación que tenemos con cada una de las personas. Esto implica tener que lidiar con la sinceridad aplastante de algunas personas. Yo tengo un amigo que siempre dice, yo lo siento, pero yo soy sincero, entonces yo tengo sinceridad aplastante. Tú sabes quién eres. Estará viendo este vídeo y sabe perfectamente quién es, pero no le voy a nombrar. Otros también saben quién es. Pero la sinceridad aplastante no solicitada hace mal a las personas. Es lo que se le llama un sincericidio, ¿no? Es dar tu opinión totalmente sincera, a veces incluso sin que te la hayan pedido, y de una forma que no tiene en cuenta pues, cómo le puede sentar a la otra persona. Entonces, no se trata de llegar a ese extremo, se trata de ser sincero. Bueno, luego están las mentiras piadosas, que es otro tema interesante también, pero se trata de ser lo más honesto posible sin ser agresivo con la otra persona, teniendo en cuenta cómo le puede sentar a la otra persona lo que le estás diciendo, ¿no? Pero no guardártelo. No guardártelo. Entramos en matices, entonces. Sí. Una cosa es guardártelo, por ejemplo, en un momento en el que estás en caliente y estás muy enfadado, ¿no? En ese momento quizás sí es aconsejable guardártelo. Pero no guardártelo eternamente, porque si no, lo que pasa es que vamos acumulando un poco de resentimiento. Y cuando vamos acumulando resentimiento, eso hace un poco de efecto olla a presión y llega a un punto en el que eso explota, y explota mucho peor que como lo hubieras dicho si lo hubieras dicho en su momento, ¿no? Ya. Entonces, pero si lo dices en el momento, lo dices dominado por la ira, quizás. Exacto. El momento ideal es, si estás dominado por la ira, esperar un poquito y poder retomar esa conversación una hora después, el día siguiente, el tiempo que cada uno necesite también para pensar las cosas un poco en calma. Ese es el camino de la asertividad, entonces. Exacto. Y entonces decirlo. Pero decirlo dominado por la ira o no decirlo es igual de malo, igual de perjudicial para las relaciones. O sea, que lo que hay que hacer es encontrar una salida para verbalizar lo que tú sientes. O sea, estamos hablando de transmitir emociones al final, no solo de decir sí o no, ¿no? La asertividad tiene que ver con lo que sentimos también y con expresarlo a los demás, respetándoles, pero también empoderándonos para decirlo. ¿Es así? Es así. Y para eso tenemos que tener muy claro que tenemos derecho a tener opiniones, a tener emociones, a sentirnos de determinada manera ante una acción, una situación, etc. Entonces, son cosas que no escogemos. Tú no escoges que algo te guste o te disguste, o no escoges sentirte de una manera u otra. Es algo que te pasa, que te ocurre. Entonces, la mejor manera de hacerle entender a esa persona que te importa cómo te sientes y cómo eso puede estar afectando a la relación es poderlo transmitir de forma transparente, teniendo en cuenta cómo se lo dices para no hacerle daño a esa persona, pero poniéndolo sobre la mesa lo que está ocurriendo. Es muy curioso lo que estás diciendo, porque hay varios tipos de familias. Algunas en las que se dice todo y demás, e incluso mal, y otras en las que no hay comunicación. Y todo se guarda, no se dice porque duele, no se dice porque incomoda. ¿Sabes un poco a lo que me refiero, no? Sí, hay como modelos disfuncionales de comunicación familiar que va precisamente de esto, ¿no? De cómo dentro de la familia las personas se relacionan y se comunican. Cuando se sientan en una mesa y se empieza a hablar de todo, pero de forma agresiva, te lanzó una puya, o incluso desde el menosprecio o desde la burla, evidentemente estamos ante un modelo que va a hacer daño tanto a los adultos como a los niños, de diferente forma, pero a ambos. Luego hay familias donde no se habla absolutamente nada,
no hay comunicación. Uno cena en su cuarto viendo Netflix, el otro cena afuera, el otro... y ahí hay comunicación ausente por completo, tampoco es bueno. Y luego hay familias que consiguen tener esa comunicación más sana, asertiva, que no es un camino de rosas y cuesta mucho encontrar ese equilibrio, sobre todo cuando hay hijos adolescentes, que es un mundo fascinante, pero que sí que consiguen encontrar ese equilibrio. Es que la correcta comunicación, yo creo que, es mi opinión, no se basa tanto en hablar mucho, sino en decir las cosas que hay que decir. O sea, puedes hablar mucho con una persona, pero tener un grado de comunicación muy superficial y poco profundo, donde a lo mejor pues, no le estás diciendo realmente quién eres o lo que piensas, y entonces eso no lleva a ningún lado, ¿no? Son conversaciones superficiales que decimos. Hay gente experta en hablar mucho y decir poco. A veces lo vemos mucho en los políticos, por ejemplo. Estás hablando de políticos. Mira, me acuerdo yo en la carrera había una especie de modelo de texto, debe de tener un nombre, pero no me acuerdo porque hace casi 20 años. Y entonces era palabras, párrafos construidos que decían mucho y no decían nada. Entonces tú podías armarlos, estructurarlos y verbalizarlos como tú quisieras durante el tiempo que quisieras, que la sensación que daba era de que tú estabas comunicando algo y estabas expresando algo, incluso con rigor y elocuencia, pero no decía nada. O sea, la comunicación puede ser lo más vacío que haya si no está pensado, si no está sentido. Claro, las palabras en sí no tienen un significado, ¿no? Per se. Es el significado que tú le das, contextualizadas, con la emocionalidad que deba de llevar en cada momento. Si no, tú puedes estar hablando y no decir absolutamente nada. Oye, ¿y cómo podríamos aplicar la asertividad que tú predicas en tu libro, por ejemplo, para hacer bien a las personas que queremos? Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Imagina que yo tengo un hijo que es muy bueno en el diseño artístico de lo que sea, pero es nefasto jugando a fútbol. Y el niño quiere ser jugador del Real Madrid. Pero yo veo que tiene un talento para el diseño. Entonces mi hijo tiene, no lo sé, 13, 14 años, no se ha enterado de que no se le da bien el fútbol, pero sí el diseño, y yo tengo que de alguna manera darle un baño de realidad sin herirle. ¿Cómo se hace eso? Primero, a veces es importante también discernir de quién es la tarea de cada uno. Entonces, aunque los padres muchas veces queremos, o quieren, porque yo no soy madre, pero sobreproteger a los hijos, a veces dejándoles que avancen por el camino que ellos han decidido, también es una manera de enseñarles de enseñarles a tomar decisiones, y que tú estés ahí siempre para después abrazarlo, recogerle, consolarle, lo que sea, ¿no? Dejar que se equivoque. Entonces, hay una parte importante en dejar que los niños se equivoquen. No pasa nada. Tienen que aprender a lidiar con las equivocaciones, con la frustración y con el fracaso. Esto es algo importantísimo que veo que a día de hoy cuesta que los padres asuman eso, ¿no? Pero, respondiendo más directamente a tu pregunta, claro, ves que tu hijo es brillante en un aspecto y ves que por el otro lado se va a estampar, ¿no? El refuerzo siempre es mucho más potente que el castigo. Cuando hablo castigo también puede ser un castigo verbal, ¿no? O decirle algo negativo al niño. Entonces, reforzarle, alabarle, decirle lo bien que hace todas las tareas de diseño o todo lo que haga relacionado con el diseño. Poner el foco en eso al final. Poner el foco en eso le va a dar una sensación de satisfacción con un peso tal que va a compensar lo que le ocurra mientras está dedicando al fútbol, ¿no? O sea, a lo mejor no necesita escuchar que se le da mal, sino que hay una cosa que se le da muy bien. Tira por ahí. Exacto, efectivamente. Entonces, el refuerzo siempre va a tener mucho más peso que el castigo o el no reconocimiento de algo. Entonces, poner el foco
en lo bien que hace el diseño, en los detalles, en todo lo que puede conseguir, si se dedica a eso, si potencia esas habilidades, va a tener mucho más poder que decirle a esto quizá mejor que no, porque no se te da bien o no tienes unas habilidades como tus compañeros. Entonces, pongamos el foco en lo positivo y en reforzar eso, y lo otro, dejémosle que se equivoque y que aprenda quizá a tolerar la frustración y el fracaso con eso. Es un buen aprendizaje también. Y entre adultos, cuando por ejemplo tienes un amigo que no está tirando hacia un lado correcto y tú lo ves con claridad y quieres ayudar, ¿cuál es el momento ideal para decirle algo? Porque, o sea, puedes querer mucho a una persona, pero la puedes herir totalmente si hablas en el momento inadecuado, si lo dices de la manera incorrecta. Si yo veo un amigo que va a tomar una decisión terrible, de alguna manera quiero poner freno a eso, ¿no? Porque le quiero y porque no me es indiferente. Primero es pedirle permiso para darle la opinión, que a veces recibimos opiniones sin haber sido solicitadas y en un momento quizás inadecuado, y eso puede hacernos más daño que beneficio, ¿no? Aunque la intención de la otra persona sea totalmente cuidarnos y hacernos un bien. Entonces, proponerle a tu amigo, me gustaría hablar de esto contigo porque bueno, quiero comentarte alguna cosa. Entonces, él o ella ya va preparado y te puede decir, mira, no quiero que me digas nada porque estoy encabezonado con esto y no quiero que me digas nada. Bueno, también es respetable, ¿no? En el caso de que te diga, sí, claro, pues venga, vamos a tomar algo, vamos a sentarnos y cuéntame. Entonces ahí es cuando tú le puedes decir, la intención honesta siempre va a ser bien recibida. Entonces, cuando tú recibes de un amigo una opinión y sabes que está hecha desde la honestidad y desde el cuidado que ha tenido también al pedirte ese espacio, ese permiso para decirte lo que piensa, se va a recibir con amor, aunque luego el mensaje sea negativo, aunque el mensaje sea desesperanzador, sí, pero se va a recibir con amor y con cariño. Y eso es lo que tiene que envolver todas las comunicaciones difíciles, todas las conversaciones difíciles que tenemos. Es que, por un lado, tenemos que desarrollar la habilidad de decir las cosas, pero también hay que trabajar la capacidad de recepción de una opinión ajena, que puede ser constructiva, no destructiva, ¿no? Y eso es difícil a veces, que te vengan a decir algo que, aunque sea por tu bien, no gusta. Sí, son estas dos partes de la comunicación, la capacidad de decirlo y la manera en la que lo decimos, ¿no? Con esa asertividad o esa empatía, y el cómo lo recibimos. Cuando eres el que habla, cuando eres el que expresa, tienes que tener claro también que no es tu responsabilidad la forma en cómo el otro lo recibe. Tú puedes poner todo el empeño del mundo en ser empático y ser asertivo, y serlo, y que la otra persona no sea capaz de recibir un no, un límite o una crítica constructiva. Ya, tampoco te puedes hacer cargo de eso, ¿no? No te puedes hacer cargo de eso. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque a veces nos quedamos mal o con sentimiento de culpa por haber dicho algo solicitado, algo bien dicho, es decir, de forma asertiva y con cuidado. La otra persona lo ha tomado mal por X motivo, lo ha tomado a la defensiva, no es capaz de asumir un no, y nos quedamos nosotros como con la culpa. Y ahí tenemos que dividir bien cuáles son las tareas o las responsabilidades de cada uno y no cargar con la responsabilidad del otro. Entiendo un poco por dónde vas. O sea, si yo te marco un límite concreto también en algo, por ejemplo, puede ser que te enfades. Pero a lo mejor tengo derecho a hacerlo y es lo correcto, y si te enfadas, pues es tu problema, ¿no? Esa ya es mi responsabilidad, ¿no? Quizá trabajar la aceptación de la opinión o de los derechos de los otros. Yo tengo que respetarlos. ¿Y cómo debería ser el lenguaje corporal en la asertividad? Porque yo te puedo decir una cosa con la boca, pero mi mirada, mi postura, mi mentón, un poco todo el conjunto de la persona puede querer decir lo contrario, o a lo mejor te lo digo muy tranquilo, pero te estoy diciendo algo que es terrible y mi cuerpo denota esa autoridad o esa imposición. La coherencia entre el lenguaje corporal y el lenguaje verbal es muy curioso,
porque al final lo que transmitimos lo hacemos más a través de cómo nos movemos o de nuestra gestualidad o de nuestro tono de voz que las palabras en sí, ¿no? Alrededor de un 80-90% es más el lenguaje no verbal y lo paralingüístico, es decir, el tono que utilizamos, el volumen, etcétera, que las palabras, ¿no? que lo verbal en sí mismo. Miradas que matan, dicen, ¿no? Miradas que matan, silencios que matan y el gesto, ¿no? No es lo mismo marcar un límite transmitiendo seguridad, y la seguridad se va a transmitir siempre con lo gestual y con el tono y volumen de voz, lo paralingüístico, que transmitir un límite completamente cohibidos. O sea, un límite transmitido con inseguridad. Es decir, si vuelves a tocar eso, te vas de aquí, ¿eh? No se lo cree nadie, no me vas a echar, lo voy a volver a tocar y no va a pasar nada. Sí. No va a pasar nada. Y no es lo mismo decirlo con un buen tono de voz y con una postura corporal que transmita esa seguridad, sin excedernos, ¿no? Porque cuando nos excedemos pasamos el límite de la agresividad, ¿no? Si yo me pongo así, te señalo así con el dedo, es muy agresivo también. Entonces, la asertividad consiste en encontrar también ese equilibrio entre la agresividad y la sumisión. ¿Sería como empoderarte sin que te domine el ego? El ego es un gran tema a la hora de comunicarte, sí, porque ahí entra en juego ese orgullo a veces, ¿no? Y ese querer imponer lo que tú piensas, lo que tú quieres, lo que quieres que haga la otra persona, y eso no entra dentro de la asertividad. ¿En qué manera nuestra forma de tratar a las personas condiciona depresión o felicidad? O sea, tenemos un poder enorme. Te voy a poner un ejemplo. Una vez una persona se encontró con otra, yo estaba muy cerca y luego, es que no quiero decir nombres, pero la persona me lo contó. Me dijo, mira, he ido a una chica y le he dicho, oye, qué bien te veo, estás súper delgada. Ya sabes que en la sociedad, pues eso parece que es lo que quiere, ¿no? Personas súper delgadas y tal, y luego cada uno es como es. Y la chica, cuando le dijo eso, se echó a llorar, porque pues estaba delgada como derivación de algo que estaba viviendo que no se encontraba bien emocionalmente, ¿no? Entonces aquel comentario no le hizo bien a esa persona porque se derrumbó. ¿Hasta qué punto tenemos esa afectación en los demás, en las cosas que vertimos, sin pensar? Las palabras tienen un poder brutal. A veces duele más una palabra que incluso una agresión física. De hecho, cuando he trabajado con mujeres maltratadas, muchas de ellas siempre dicen esto, ¿no? Que lo que más dolía eran los insultos, lo que les decían, cómo se comunicaban con ella, con ese desprecio, ¿no? Más que el golpe, obviamente sin despreciar ni un poquito la agresión física, ¿eh? Pero se les quedaba más marcado durante mucho más tiempo esas palabras que los golpes. Y a nivel de autoestima, de autoconcepto, de cómo se sentían, de cómo la capacidad que creían que tenían, cómo había afectado más desde la comunicación, más desde las palabras, que las agresiones físicas. Entonces, las palabras tienen muchísimo poder. Cuando nos vamos a la infancia también vemos cuál es la repercusión de de los mensajes positivos de los padres y de los mensajes negativos. Cómo lo que le dices a un niño puede marcar el resto de su vida. Su autoestima, el concepto que tiene del mismo. Las etiquetas. Las etiquetas. Eso puede marcar a un niño toda su vida. Y simplemente son palabras. Pero es que el simplemente no es que sea sencillo ni que sea pequeño, sino que es algo muy fácil de decir y tienen un poder enorme, y por eso hay que tener mucho cuidado. Entiendo que las palabras pueden construir y destruir a una persona cuando es algo reiterado, además, continuo. Y eso me lleva a lo que quiero tratar, que es el tema de la depresión. Si me permites, te voy a leer algunos datos, ¿vale? Me los he buscado porque ponen un poco la piel de gallina.
Datos según la Organización Mundial de la Salud, la OMS. El 3,8% de la población mundial padece depresión. Esos son 280 millones de personas en todo el mundo, que se dice pronto, ¿eh? La depresión es aproximadamente un 50% más frecuente entre las mujeres que entre los hombres. En España, más de 2 millones de personas lidian con la depresión y 1 de cada 4 menores sufre problemas de salud mental. Alucinante. En el mundo, cada año se suicidan más de 700.000 personas, siendo el suicidio la cuarta causa de muerte en personas de entre 15 y 29 años. Y hablando de esto, hace unos días ha salido una noticia de una joven holandesa de 28 años, no sé si lo has leído, que se va a someter a eutanasia en mayo. Tiene autismo, creo, trastorno límite de la personalidad y tiene depresión y ha firmado su eutanasia para mayo con 28 años. Bien, ¿qué pasa en la sociedad que tenemos? Bueno, los datos son brutales, ¿no? Y reflejan evidentemente que hay algo que no estamos haciendo bien. Y esto tiene muchísimos frentes abiertos. O sea, desde un problema estructural que hay que afrontar desde instituciones, desde la política, desde la educación, desde las familias, o sea, a todos los niveles sociales tenemos que actuar, ¿no? Y cada frente tiene sus responsabilidades. Yo creo que hay algo que es muy importante y que no veo que estemos poniendo el ojo en eso lo suficiente como para frenarlo, y que es el tema de las redes sociales. O sea, el impacto que está teniendo las redes sociales, tanto en adultos como en adolescentes, como en niños pequeños, en la salud mental, es brutal. Te creo. Y no se está haciendo nada. Y yo creo que este es uno de los elementos principales que tenemos que abordar. Aparte de todo lo estructural, aparte de invertir mucho más dinero en prevención, en salud pública. No es normal que tengas que pedir cita en un psicólogo en la Seguridad Social y te dé cita cada 3 meses y que te pueda visitar durante 15 minutos. Es que con eso no podemos solventar nada. Hacen falta psicólogos en la Seguridad Social, pero muchísimos más de los que hay. No dan abasto porque tienen un ratio que es imposible, pero no se invierte ese dinero, no se hace ningún tipo de inyección económica en la Seguridad Social para la salud mental. Entonces, empezando desde ahí y siguiendo por políticas que evidentemente no permiten una estabilidad mental en las personas. O sea, tenemos un problema de vivienda que es, o sea, una persona cómo va a estar tranquila si sabe que no llega a fin de mes porque tiene que pagar un alquiler que le supone el 80% de su salario. Totalmente de acuerdo. Un problema de solvencia generalizado. Generalizado. Entonces, tenemos problemas políticos que no permiten que... No problemas políticos, sino que tenemos políticas que no permiten que la gente esté emocionalmente estable porque viven preocupados por tener a final de mes comida en la nevera. Tenemos problemas escolares que tampoco se les está poniendo el ojo porque no se activan los protocolos necesarios en casos de bullying, porque no se da una educación emocional a los niños que se tendría que dar desde una tempranísima edad, porque de nada sirve que aprendan a sumar y a restar si no entienden las emociones o lo que les está pasando por dentro. Tenemos también una desinformación brutal a nivel de toda la población, porque cada vez salen más personas que quizá no son expertas hablando sobre salud mental, que confunden más que construyen, y esto se ve alimentado con las redes sociales y con la cantidad de cosas que encontramos en Internet. Y además, lo que te comentaba de las redes sociales, ¿no? O sea, las comparativas que nos llevan a hacer las redes sociales
el aumento de las necesidades que nos crean las redes sociales, la publicidad, la televisión, mensajes completamente destructivos que se leen en redes sociales. Y digo redes sociales porque es lo que tenemos continuamente en el bolsillo. Y una persona puede estar 24/7 expuestas a esos mensajes y a esa desinformación y a esa comparativa, que lo que hace es menguarle completamente la autoestima y el estado de ánimo. Yo creo que son un problema desde dos puntos de vista. Desde el del creador, que tú y yo somos creadores al final de contenido, y desde el consumidor. Desde el creador, porque de verdad pienso que no estamos preparados para lidiar con semejante cantidad de personas al otro lado de la pantalla. Cuando yo veo el numerito es muy pequeño en la pantalla, pero esos son miles o cientos de miles, en tu caso también. No sé si estamos armados mentalmente para gestionar eso bien y, por ejemplo, que no se te suba el ego, que es lo que le pasa a mucha gente, o que no te vuelvas loco, o que no generes una adicción para controlar eso todo el tiempo, que si las métricas, antes hablábamos de esto, ¿no? Y por otro lado, ese consumo adictivo al otro lado de... O sea, cuando te vas al baño, irte al baño y en lugar de coger un libro, coger el móvil, no es un buen síntoma. Quiero decir, ¿cuántos móviles tendrán restos de materia? Tal? Pues seguramente todos, ¿no? Permíteme el inciso, pero es que es verdad. Lo que pienso es que la sociedad era mejor cuando no teníamos este tipo de tecnología que ahora. Creo que es más lo que te quita que lo que te aporta. Y lo digo en un programa que está asentado en redes sociales. O sea, es un poco incongruente, pero es que lo creo de verdad. Te quita más que lo que te da. Cuando te decía antes de las necesidades que nos ha creado las redes sociales, hablo también de esto, ¿no? De esta necesidad de estar continuamente siendo reforzados y percibiendo la aprobación externa, ¿no? La aprobación social, que es algo que para lo que biológicamente estamos preparados, esta aprobación, ¿no? ¿Pero a ese nivel? Entonces, ¿qué pasa? Que nos hemos excedido en ese nivel. Cada vez que alguien te hace un reconocimiento o que recibes la aprobación social, en tu cerebro se desprende dopamina. ¿Vale? La dopamina es el neurotransmisor de la recompensa y de la motivación. Y es el mismo que funciona para la adicción a las drogas o para la adicción a la comida o a las máquinas tragaperras. Entonces, ese mismo sistema de recompensa es el que se activa cuando nos dan reconocimiento social. ¿Qué pasa? Que las redes sociales es un continuo. Y no solamente que es un continuo, sino que lo puedes cuantificar en números. Eso es una bomba. ¿Estás diciendo que nos hacemos adictos a la dopamina? Totalmente. Sí. Y más cuando puede estar cuantificado. Y puedes ver si tienes más reconocimiento que ayer o que hace un mes o que tu compañera de trabajo o la otra influencer. Entonces, eso genera una adicción brutal, física. Por eso estamos tan enganchados a las redes sociales. Sí, porque estamos hablando de química en el cerebro, en el cuerpo química. al final. Es química, sí. Es química. ¿Qué pasa cuando es al revés? Cuando recibes hate. Pues que también tiene un efecto brutal en el cerebro, incluso llegando a poder reducir los niveles necesarios para estar en un estado de paz y de felicidad, ¿no? Entonces, cuando tú recibes hate, en vez de recibir esa dopamina, lo que recibes es cortisol y glutamato. Incluso puede provocar muerte neuronal, ¿no? Toxicidad neuronal. Estamos hablando a niveles muy altos, ¿no? Pero es igual que si te maltratan psicológicamente o emocionalmente. Al final, lo que generas en tu cerebro, que son puros químicos, es lo que hace que te sientas de una determinada manera, o con un estado de ánimo muy bueno o con un estado de ánimo muy bajo. Y si tú mantienes un estado de ánimo muy bajo durante un tiempo prolongado, al final tienes riesgo de caer en una depresión. O sea, estamos hablando de que al final las redes generan una sobredosis o de dopamina o de cortisol. ¿Deberíamos quitarlas? Deberíamos aprender a autorregularnos. Y para eso necesitamos también educación. No solamente en las aulas y a niños pequeños y adolescentes, sino también los adultos, que nos estamos basando
en lo que exponemos en redes sociales, en las respuestas que obtenemos desde esas redes sociales, esos likes, y además, algo aún que incrementa la peligrosidad de todo esto, es la imagen que transmitimos en esas redes sociales, que en general no es realista. Ni la imagen física, porque hay filtros, porque hay mogollón de cosas que te ponen en la cara, que luego cuando tú ves tu imagen real en el espejo o una foto sin filtro, no te gustas. Tu yo real no te gusta. Y eso tiene un efecto también enorme en cómo tú te sientes contigo mismo. De no aceptación. De no aceptación, de inseguridad. O sea, aplicaciones, por ejemplo, para ligar. ¿Cuántas personas se encuentran que cuando quedan con la persona dicen, ostras, es que no parecía casi ni la misma, ¿no? Y por ambas partes, ¿no? Entonces, al final estamos creando como un personaje ficticio. Es una mentira al final. Que es una mentira, es una versión de ti mismo, pero que no eres tú, y cuando tú te encuentras con tu propia realidad en el espejo o con la realidad del otro, no te gusta, porque te has enamorado de algo ficticio, o te ha gustado algo ficticio. Y eso tiene una repercusión contigo mismo. Lo que yo tengo claro es que vivía más tranquilo cuando no las tenía. El tema redes, ¿no? Hace unos días estaba con mi mujer, con Ágata, en la cama, y entonces me pude ver como desde fuera. Digo, nos acabamos de acostar en la cama para dormir, cada uno tiene su móvil, estamos aparte consumiendo pantallas a altas horas de la noche, que no es lo recomendable. Y entonces le dije, oye, tú y yo nos casamos hace ya unos cuantos años, ¿no? No teníamos smartphones, no teníamos WhatsApp. ¿Qué hacíamos? Y entonces tuvimos que pararnos a pensar qué hacíamos, ¿sabes? Se nos ha olvidado lo que hacíamos antes. A lo mejor había un libro, a lo mejor había una conversación. Si había una conversación, quizás había una mirada, había una conexión. O sea, literalmente las pantallas nos roban la vida. Recuerdo un anuncio de Coca-Cola en el que ponían a los actores, a los protagonistas del spot, un cono, como el que ponen a los animales, a los perros, cuando les han operado y no quieren que se toque la herida, ¿no? Bien, entonces todas las personas estaban mirando la pantalla así todo el día. En el metro así, en la vida diaria así, con los hijos así. Y entonces, ¿qué pasaba? Que al ponerles el cono, dejaban de ver el móvil, levantaban la mirada y empezaban a redescubrir el mundo, a volver a ver un amanecer, a ver los primeros pasos de su hijo. Recuerdo que era algo así, ¿vale? Porque yo soy publicista y además esto me enganchó, me moló un montón, ¿no? Ostras, que la vida es una cuenta atrás. Esto que comentas tiene mucha más importancia de la que pensamos. Hace unos años hubo un estudio que se hizo en materia de felicidad, que es el estudio más largo que se ha hecho en este tema, y uno de sus directores, porque tuvo varios directores porque duró muchísimos años, Robert Waldinger, ahora hace conferencias, hace charlas, y explica qué fue lo que aprendieron a lo largo de todo ese estudio. Y su conclusión, la conclusión del estudio, fue que la clave de la felicidad no era ni el nivel económico, ni el estatus social, ni el trabajo que tenías, ni el nivel educativo. Eran la calidad de las relaciones que tenías. Ya ves. Entonces, yo pienso, si la fuente de felicidad son las relaciones, la fuente de infelicidad también lo son. Qué bueno. Y las redes sociales, las pantallas, los móviles nos están quitando esa fuente de felicidad porque están perjudicando nuestras relaciones, la calidad, las relaciones reales. Esto que tú me comentabas de estar en la cama con tu mujer, cada uno con su teléfono, lo que está haciendo en ese momento el teléfono, que en realidad es uno mismo y el uso que decide darle a ese teléfono, pero es perjudicar, empobrecer la relación con esa persona con la que tú tienes al lado. Y esto es que es importantísimo. O sea, dejar el teléfono a un lado, dejar la pantalla a la hora de comer y ponerte a conversar con la persona que tienes sentada al lado, es necesario para ser felices. Cuando una persona
si deja de tener el móvil en la mano, empieza a experimentar un poco de ansiedad, puede ser un mal síntoma, ¿no? Fatal. Fatal. O sea, ¿sabes? No lo tengo. O aquello de salir, no lo llevo en el bolsillo. ¿Dónde lo he dejado? ¿No? Es un síntoma terrible realmente. Yo recomiendo dejar el teléfono en casa cuando ya has terminado de trabajar, cuando sabes que nadie va a necesitarte de forma urgente. En esos momentos yo recomiendo dejar el teléfono en casa y salir a la calle sin estar pendiente del teléfono, de si llaman, de los WhatsApps, y estar con la gente con la que estás compartiendo físicamente ese espacio. Mirarle a los ojos, tocarle la mano, estar plenamente atento a lo que te está contando esa persona. El problema es si la otra persona también está con el móvil. Sí, pero ahí se lo puedes decir con mucha asertividad. Qué bueno, qué bueno. Alba, estamos hablando de cómo las cosas afectan para mal a las personas, en este caso el tema de las redes y demás. La tristeza, esta tristeza enorme que muchas veces acaba derivando en una depresión, ¿hasta qué punto está condicionada por la parte genética de la persona o por factores externos de la sociedad que hemos estado comentando? Pues ahí estamos en el debate de siempre, ¿no? De biología-ambiente. Hay una parte genética que es hereditaria y eso te predispone genéticamente a tener algún tipo de trastorno, no solamente de depresión, sino otros trastornos de salud mental. Sí. Pero luego está la parte aprendida, que también a veces es difícil diferenciarla, porque si tú tienes un padre que tiene tendencia a la depresión, que tiene un trastorno depresivo, y has sido educado por él, ¿qué parte es solamente genética? ¿Qué parte es educativa? ¿Dónde está la línea, ¿no? Claro. Qué difícil. Y luego está el ambiente o tus propias experiencias. Son muy curiosos los estudios que han hecho en este campo con gemelos, porque ahí es cuando se puede ver qué parte puede estar determinada por la genética, qué parte puede estar determinada por lo que tú has vivido, por el entorno que has tenido en casa, ¿no? Y has aprendido por imitación, y qué parte viene dada solamente pues, por tus propias experiencias. Interesante, porque al final son clones genéticos, ¿no? Claro, comparten información genética y son las personas más parecidas genéticamente que puedes tener para poder hacer este tipo de estudios. Y es muy interesante para saber qué peso tiene cada factor, ¿no? Y entonces lo que se ha visto es que, a pesar de que haya este componente genético, la parte del entorno y de lo que tú vivas y tus experiencias tiene mucho peso. Claro, la educación al final, el contexto social, cultural de la persona. Exacto. Entonces es bueno tenerlo en cuenta, porque aunque tú tengas padre o madre con algún tipo de trastorno y que sepas que puede ser hereditario, empodera mucho saber que lo que tú hagas también tiene muchísimo peso y que puedes cambiar un poco esa expresión de los genes en función de lo que tú hagas, está en tu mano. O sea que al final tú puedes nacer con una serie de más papeletas para que te toque, ¿no? Pero al final es algo que se hace, no se nace. Exacto. A ver, y aquí quiero matizar, porque hay enfermedades que se tienen que expresar y se expresan, y la persona sufre mucho, y no significa que no le esté poniendo todas las ganas y todo el empeño y esté haciendo todo lo que esté en su mano por salir de ahí, ¿vale? Evidentemente pues la población es enorme y hay una parte de la población que puede ocurrir eso. Y creo que todos tenemos que ser conscientes de que una persona que tiene depresión no está ahí porque quiera o porque no esté haciendo el esfuerzo para salir de ello. Primera pregunta, ¿qué es la depresión? Debería habértelo preguntado hace un rato, pero vamos a intentar desmitificarla, porque seguro que la gente dice, bueno, eso es estar triste, eso es que no te apetece salir de casa, habrá muchas cosas que se dicen que no son. Entonces, ¿cuáles son los tips para saber que estoy atravesando una depresión? Hay muchas diferencias entre estar deprimido y estar triste. La depresión es un estado anímico en el que te sientes desmotivado o sientes mucha tristeza o melancolía,
que se sostiene en el tiempo por lo menos durante 2 semanas y que eso está afectando a diferentes ámbitos de tu vida, es decir, influye en tu funcionamiento normal, sea en tu funcionamiento social, laboral o profesional o contigo mismo. ¿Vale? Y esta tristeza o esta melancolía también afecta a tu capacidad para concentrarte, a tu capacidad para mantener la atención, pérdida de placer en hacer cosas que antes sí disfrutabas haciendo. ¿Vale? Entonces, todo esto se tiene que dar durante al menos 2 semanas y no puede estar explicado por que te estés tomando un medicamento o porque te haya ocurrido algo donde realmente necesitas pasar por un proceso, por ejemplo, pues la muerte de un ser querido. Evidentemente vas a estar triste durante un tiempo, no tienes una depresión, estás pasando por un proceso de duelo. ¿Vale? Entonces, cuando ocurren estos síntomas, ahí hay que poner el ojo y hay que decir, ¿qué me pasa? ¿Qué está ocurriendo? A veces uno mismo no lo detecta y tiene que hacer caso a las personas que están a su alrededor, que son las que lo están detectando más. Y a veces hay personas que sufren algo que se llama depresión oculta, ¿no? ¿Depresión oculta te refieres a que no parece que tengan ningún síntoma? Sí, que no lo aparentan, o sea, pueden incluso aparentar alegría, pero lo están pasando fatal. Sí, por eso no podemos juzgar nunca lo que vemos, porque la persona quizá lo está padeciendo por dentro. Los síntomas no siempre se expresan y de hecho una persona triste puede expresarlo de diferentes maneras. Hay quien lo expresará llorando, hay quien lo expresará sin ganas de salir, recluyéndose en su casa o en su habitación. Hay quien lo expresará pues, con una apatía de no tener absolutamente ganas de nada, pero no siempre va ligado a que esa persona no se ría. Hay personas con depresión que se ríen, ¿no? Igual que puedes pasar por un momento de felicidad absoluta y llorar, también no ocurre. Correcto. Entonces, hay depresiones que la gente, el resto de personas es incapaz de detectar. Y además existen los negacionistas de la depresión. Sí, bueno, y personas que te dicen que si estás deprimido es porque quieres. Sí. Bueno, esto lo que tienes es una tontería. Esto se te cura en 2 días, ¿no? Sí. O sea, esto lo hemos escuchado muchos. Sí, y esto hace mucho daño. Porque la persona le está poniendo mucho empeño en salir de ahí y ya le está poniendo muchas ganas en cambiar la forma en la que ve las cosas, en no ver las cosas con ese pesimismo, en intentar salir más, hacer las cosas que antes le gustaban. Ya. Pero es que hay un desequilibrio químico en su cerebro. Claro, aquí has dado una clave, porque esa incomprensión que hay hacia las personas que sufren depresión, por ejemplo, no está hacia otras personas que pueden tener Alzheimer, ¿no? Que es un deterioro al final en el cerebro. Y sin embargo, tú eres neuropsicóloga, en el cerebro, cuando una persona está deprimida, ocurren cosas también. Claro, hay un desequilibrio químico. La dopamina, que es lo que hablábamos antes, que es necesaria para mantenerte motivado, cae en picado. Entonces la persona tiene una apatía brutal, no tiene ganas de hacer cosas, claro. No está motivada para hacer las cosas con las que antes sí sentía placer. La oxitocina, que es la hormona del amor, dijéramos, también cae en picado. La serotonina, que la necesitamos, es lo que nos hace estar felices, lo que nos hace sentirnos en paz. También los niveles de serotonina están por debajo de lo normal. Y las endorfinas, que son los analgésicos naturales que tenemos, también están por los suelos. Cuando este desequilibrio químico se instala en el cerebro, por mucho que hagas, es muy difícil salir de ahí. Y se sale, ¿vale? Pero requiere tiempo. Y en ese tiempo que la persona está necesitando para salir de esa depresión y para ir revirtiendo esos desequilibrios químicos, está mal. Y no porque quiera, sino claro, porque no está ocurriendo eso en su cerebro. Además del funcionamiento del cerebro también cambia. Es decir, la corteza prefrontal, que es esta parte frontal que tenemos en el cerebro, que nos permite planificar, tomar decisiones, es también la parte que nos permite ser sociables y comunicarnos con la gente, también está alterada. Hay una hipoactividad de esa parte del cerebro. ¿Esto se vería con un escáner? Sí, se ve con técnicas de neuroimagen.
Entonces, todo esto se ha visto, tanto esta parte frontal como el sistema límbico, que también está alterado. La amígdala, que es la zona que se encarga de procesar todas las emociones, está alterada. El hipocampo también, que es otro de los elementos claves para gestionar bien las emociones. Entonces, todo esto está químicamente y funcionalmente alterado, y esto se puede ver con técnicas de neuroimagen. Por lo tanto, la persona con depresión no se lo inventa, no es que esté teniendo simplemente un episodio pasajero de tristeza. Ocurre algo físico en su cerebro que se puede ver y se puede detectar, igual que en el Alzheimer o igual que en la esquizofrenia o en otro tipo de enfermedades mentales. ¿Y cómo debemos tratar a esa persona? Primero, con empatía. Aunque no entendamos el motivo por el que esa persona está así, porque hay depresiones que son endógenas, no es que haya ocurrido nada, no se ha quedado sin trabajo, no ha vivido ninguna pérdida, no le ha dejado su pareja, no le ha ocurrido nada. Sencillamente ha entrado en un momento que llamamos de crisis, sin ningún motivo externo, sino que es un motivo endógeno en el que su cerebro pues, se ha desregulado. Entonces, aunque no entendamos por qué esa persona está así, esa persona está así. Entonces, hay que aceptarlo. Sí, aunque no haya una razón aparente. Da igual que tú no lo entiendas, esa persona está así, ¿vale? Y entonces, a partir de ahí, primero preguntar si necesita algo y si hay algo que podamos hacer para ayudarla. Segundo, si esa persona no está buscando ayuda por su parte, que es muy común porque no tienen ganas de buscar ayuda o incluso a veces hay mucha desesperanza, intentar ponerle en contacto, a lo mejor, oye, mira, conozco a un psicólogo o una psicóloga, ¿por qué no hablas con él? ¿Por qué no? ¿Vale? Como proponerle soluciones, dárselo un poco masticado para que la persona no tenga que hacer esa búsqueda o ponerse ella misma manos a la obra. Y a partir de ahí, ver cuál es la respuesta de esa persona. Si la persona está totalmente cerrada a que la ayuden o a pedir ayuda, ahí lo que podemos hacer es ayudarla sin que se dé cuenta de que está siendo ayudada. Eso es difícil, ¿eh? Es difícil, pero ¿qué pasa? Que cuando cogemos roles de el que ayuda y el que es ayudado, a veces perpetuamos un poco esa sensación de yo solo no puedo, ¿no? Entonces, ayudar sin que la otra persona se dé cuenta que está siendo ayudada es una de las formas más eficaces de ayudar a alguien, con depresión y sin depresión, ¿eh? Entonces, ¿qué podemos hacer? Hablar con ella, escucharla, el contacto físico, o sea, los abrazos, eso libera oxitocina, que es uno de los químicos que está por debajo del nivel normal en una persona con depresión. Invitarla a dar un paseo, porque al final es actividad física y el deporte también hace que liberemos endorfinas, que es uno de los elementos también que está por debajo del nivel que tendría que estar. Salir al aire libre, llevarlo a la montaña. Claro, no le estás diciendo, vamos a la montaña que eso te va a ayudar para tu depresión. No, oye, ¿por qué no me acompañas el sábado a la montaña que tengo ganas de ir a caminar y no me apetece ir sola? Vale. No parece que le estés ayudando, pero la estás ayudando sin que la otra persona se dé cuenta. Y decirlo bien, porque muchas veces yo esto lo he escuchado. Oye, hay que hacer eso que tú no estás bien. Al final, yo no estoy bien. Totalmente. Te hace un refuerzo otra vez de todo aquello, ¿no? O lo que tú dices es saber escuchar. Porque a veces cuando una persona viene a contarte un problema, esa persona lo que necesita es que la escuches, sin más, y no que estés arrojando una solución tras otra, ¿no? Esto me pasó hace poco, ¿eh? Yo le dije algo a mi mujer, me dijo, yo no te he preguntado por la solución, solo te lo quería contar. Y digo, es verdad, lleva razón. Cállate a la próxima. Escucha. Y me callé, ¿eh? Muy bien hecho. Escuchar. A ver, necesitamos que nos escuchen. Y muchas veces ni siquiera necesitamos esa idea de solución. No, quiero que me escuches. Y las personas con depresión necesitan que las escuchen. ¿Cuáles son las alarmas rojas a las que tenemos que prestar atención? Porque hemos hablado de suicidio. Cuando una persona empieza a cruzar un límite, sospecho por pura lógica que la autolesión puede ser un inicio del camino, pero te lo quiero preguntar. Sí, la autolesión es una señal ya muy clara de que la persona anímicamente no está bien y que está teniendo ideas, o que es muy posible que esté teniendo ideas de suicidio. Pero antes podemos fijarnos en otras señales. Por ejemplo, que la persona haya perdido el apetito,
Y eso, bueno, puede perder el apetito o puede tener un incremento también del apetito. Es decir, cuando hay una pérdida de peso importante o un aumento de peso importante, puede ser una señal de que anímicamente la persona no esté bien. Vale. Cuando la persona no tiene ganas de hablar, de socializarse, de hacer cosas con su gente de toda la vida, es decir, una cosa es que no tengamos ganas de ir a conocer gente nueva, pero otra cosa es que no tengamos ganas de estar con las personas de nuestro entorno más cercano. Vale. Ahí también es una señal. La pérdida de interés o de placer a la hora de hacer cosas, de motivación. Una persona que antes pues, le gustaba ir a la playa y ahora pues, hace un día radiante, es primavera, hace un día maravilloso para ir a la playa y no tenga ninguna ganas de ir. Todas estas pequeñas señales son un poco red flags que nos pueden estar indicando de que la persona no está bien anímicamente. Que no significa que tenga ideas suicidas, pero toda persona que se suicida empieza por una alteración del estado de ánimo. Cuanto antes lo detectemos, cuando antes podamos hablar con esa persona, sentarnos a escucharla, ¿te pasa algo? Siento, te veo extraño, cuéntame, ¿puedo hacer algo por ayudarte? Cuanto antes hagamos esto, mucho mejor. ¿Las personas suelen verbalizar esos pensamientos suicidas? No todas. Hay personas que no lo dicen nunca y a veces pueden ser los que cuando lo llevan a cabo hasta el final. Y hay personas que sí lo verbalizan y es una manera también de pedir ayuda. Claro, es un SOS, ¿no? Exacto. Entonces, hay personas que sí lo verbalizan y personas que no. Cuando ya lo están verbalizando de esa manera, ¿qué deberíamos hacer? Acompañarla a pedir ayuda profesional. Ahí sí, esa es la línea roja, o sea, sí, dejarla sola, no, tampoco, ¿no? Jamás dejarla sola. Acompañarla a pedir ayuda profesional. Y si esa persona se niega, no quiere ir, que esa misma persona, el acompañante o la persona que vive con la persona que está verbalizando esto, vaya a pedir ayuda profesional para que le den pautas de qué hacer, qué no hacer, en qué se tiene que fijar, si tiene que tomar algunas medidas en casa. O sea, si las señales son muy claras, hay que sacar todo lo que sea punzante, cortante, espejos de casa. ¿Las señales son iguales en niños? No. Claro, la psicología infantil y la psicología adulta son muy diferentes. Los niños pueden expresarlo a través del juego, a través de dibujos, cuando estamos hablando de niños muy pequeños. Sí. No tienen la misma facilidad que el adulto de, primero, entender qué les está pasando y ponerle palabras y expresarlo. Un niño se puede sentir mal y no tiene idea de que eso es sentirse mal. No tiene los recursos. O que lo que está sintiendo es ansiedad. ¿Cuántos niños que tú los ves o les haces una evaluación y dices, este niño tiene ansiedad? Pero el niño es incapaz de saber que eso que le ocurre es ansiedad. Ni siquiera sabe si eso es normal o es lo que todo el mundo siente. Entonces, los niños difícilmente lo van a verbalizar. El adulto, si tú hablas con esa persona, sí va a tener mensajes un poco más claros, pero los niños no. Entonces hay que estar muy pendientes a su conducta, a cómo juegan, a lo que escriben, lo que dibujan, ¿no? Por eso tenemos también diferentes recursos con los niños que involucran pues, todo el tema de la creatividad o del juego simbólico. Y la solución muchas veces pasa por ayuda psicológica, pero también se dan muchos fármacos. Tengo entendido que España es como subiendo muchos escalones en consumo de ansiolíticos. Estamos en el top. En el top. Esto no es excesivo. O sea, ¿los fármacos son la solución, de verdad? No. Los fármacos son una ayuda para personas en los que su nivel de depresión o de malestar es ya muy elevado. Pero no se da solamente el fármaco y ya está. Esos fármacos tienen que estar acompañados de un proceso terapéutico, porque si tú solamente tomas un fármaco, tomas un antidepresivo o un ansiolítico y no tomas ninguna solución en tu vida, eso se va a perpetuar y no vas a solucionar absolutamente nada. Ya. Vas a poner ese parche y vas a seguir con tu vida
haciendo lo mismo que estás haciendo. Y probablemente, si tienes ansiedad, si tienes unos niveles de estrés por las nubes o incluso estás en depresión, hayan ciertas cosas de tu vida que quizá tengas que cambiar y que tengas que tomar decisiones. Una persona que se levanta todos los días a las 7 de la mañana, se va a trabajar, tiene un alto nivel de estrés en el trabajo y de carga mental, llega a casa a las 7 de la tarde, se tiene que ir a comprar, vuelve a casa, entre que se ducha, hace la comida, y si tiene hijos, el poco tiempo que le haya dado para estar con sus hijos un día tras otro día tras otro día, eso evidentemente tiene un efecto en ti y en tu estado de ánimo. No estás viendo a tus hijos, no estás disfrutando ni un segundo de tu familia. No te estás dando ni un momento para ti, para tu autocuidado, para descansar, para liberar tu mente de ese trabajo, de ese estrés. Entonces, ¿eso qué hace? Te genera ansiedad, vas al médico, te da un ansiolítico, la ansiedad se te cura, pero sigues con el mismo ritmo de vida. Has parcheado. No estás solucionando absolutamente nada. Entonces, el fármaco va bien para bajar un poco ese nivel de cortisol o reequilibrar químicamente el cerebro para que puedas estar en un estado óptimo para empezar a tomar decisiones, para aprender a utilizar recursos o herramientas que te ayuden a salir de donde estás. Pero necesitas que te las den. Necesitas que te las den. Entonces, siempre hay que complementar el fármaco con un proceso terapéutico. ¿Existe alguna relación entre ser más inteligente y poder tener más posibilidades de sufrir depresión? Pues eso se ha estudiado mucho y hay mucho debate. Te lo digo por lo siguiente, mira, si tú eres inteligente, contemplas más posibilidades cada vez que tienes algo delante. Y en esas posibilidades hay muchos escenarios. También están los malos. Parece de perogrullo que un primate no va a preocuparse de la misma manera que un ser humano, aunque evidentemente tienen emociones, esto es indiscutible. Pero el ser humano puede saber que si salta la rama, como hace el primate, pues mira, puedo caerme, me puedo acabar con una tetraplegia, puedo quizás saltar y no... O sea, vemos todas las opciones. Y creo que a mayor inteligencia el abanico es más grande. Entonces, alimenta la posibilidad de la preocupación. ¿Tiene sentido? Yo he pensado durante mucho tiempo así. Ya te digo, o sea, los estudios... hay algunos que tienen conclusiones que dicen que sí, que las personas más inteligentes tienen mayor posibilidad de padecer trastornos de depresión o ser más infelices, y hay estudios que demuestran lo contrario. Claro, Entonces, porque también puedes contemplar los escenarios de me va a ir bien, ¿no? O las salidas. Entonces, ahí está el uso que tú le des a esa inteligencia. Si tú utilizas esa inteligencia para sobrepensar y intentar ver todos los escenarios posibles, que, ojo, es un ejercicio difícil y que requiere de mucha inteligencia, porque tienes que estar planificando, proyectando a futuro, viendo todas las posibilidades que pueden haber. Entonces, sí estás utilizando la inteligencia, pero no de una forma práctica o positiva para ti. Entonces, depende del uso que tú le des a esa inteligencia, te puede ser beneficiosa o te puede ser perjudicial. Si tú lo que haces es sobrepensar y estar continuamente anticipándote negativamente al futuro, la inteligencia te va a jugar en tu contra. Si tú esa inteligencia la utilizas para ser práctico, decir, vale, yo sé que puede ocurrir todo esto, pero utilizas inteligencia también para saber cuándo me estoy excediendo de pensar. Es que, claro, la inteligencia produce carga mental, pero también es lo que te da el recurso para ordenar esa carga mental. Es paradójico, es un poco como... Es muy paradójico, es muy paradójico. También es cierto que existen diferentes tipos de inteligencia. Para mí, las más importantes son la inteligencia social y la inteligencia emocional. Porque entonces es cuando tú puedes decir, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Cómo puedo acotar esto que me está ocurriendo a nivel emocional, que me está sentando mal? Vamos a ser prácticos. Esto, vamos a ponerle límites al propio pensamiento. Por aquí no voy a ir, límite. Por aquí no voy a ir, límite. Eso también es ser inteligente. Claro, aquello de no depender de la felicidad de fuera, de factores externos, hay muchas personas que defienden que la felicidad nace en uno mismo, o sea, que el camino está aquí. Bueno, puedes discrepar o no, pero si al final somos capaces de discernir el camino desde dentro, pues parece más fácil
ver por dónde van las huellas, ¿no? Y no errar. Uh-huh. No, estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, la felicidad tiene muchísimo más que ver con algo interno que externo, sobre todo cuando tienes tus necesidades cubiertas. Hay una frase de Erich Fromm que me gusta mucho, que es que si no eres feliz con todo lo que tienes, con todo lo que no tienes, tampoco. Qué bueno. Contando con que tengas las necesidades cubiertas, sí, ¿vale? Sí. Y para mí esto es súper cierto. ¿Qué pasa? Que si tú lo que tienes es la sensación de necesitar cada vez más para alcanzar esa felicidad... Es que es lo que te dice la sociedad. Que es en lo que estamos ahora inmersos, no la vas a encontrar nunca, porque siempre van a haber muchas más cosas que no tengas que las que tienes. Uh-huh. O siempre van a haber muchas más cosas mejores que las que tienes. Un mejor coche, una mejor casa, un mejor móvil, La publicidad se ha encargado muy bien de hacer ese trabajo. Bueno, la publicidad no hace más que generar necesidades donde no las hay. Donde no las hay. Y te lo digo yo que soy publicista. Sabrás muy bien de lo que estamos hablando. Entonces, yo creo que hay dos formas de hacer infeliz a una persona. Una es sacándole todo lo que le hace feliz y otra es generándole necesidades que no tiene Totalmente. Para ser feliz. Y las sociedades actuales, las sociedades occidentales, nos hemos ido por ese camino de generar necesidades cada vez más. Nunca tienes la sensación de ser feliz, siempre te faltan cosas. Además, como te comparas, ¿sabes? O sea, antes cuando hablábamos de depresión pensaba, no te lo llego a decir, pero mira, te lo digo ahora. Para una persona deprimida, ver un exceso de felicidad postureta, por ejemplo, en redes, te tiene que hacer mal, uh-huh. ¿No? Pienso, ¿eh? Sí, te hace mal porque además tú estás comparando tu vida desde un prisma sesgado, que es... Estás comparando tu realidad donde ves todo lo que hay, momentos buenos, momentos malos, momentos de tristeza, momentos de frustración, cosas que te salen bien, cosas que te salen mal, personas que te dicen mucho que te quieren, personas que te dicen lo estúpido que eres, uh-huh. O sea, todo eso lo estás comparando con lo que ves en tu teléfono, que es el escaparate que las otras personas han decidido y han seleccionado para que tú veas. Pero tú no estás viendo toda la trastienda que hay detrás, solo estás viendo la tuya. Entonces dices, hostia, yo tengo toda esta mierda uh-huh. y estas personas tienen esta maravilla. Ya ves. Tienen esta casa, tienen esta familia, tienen esta pareja, tienen este cuerpo, tienen estas vacaciones, tienen este dinero, este coche. Joder. Que tú no puedes tenerlo, yo no lo puedes hacer. Yo no tengo esto. Si lo comparas con ese prisma, vas a salir perdiendo siempre. Siempre. Entonces tienes que tener muy claro que lo que tú ves en redes sociales, en internet, en la publicidad, no es la realidad. El problema es qué identificamos con felicidad. Te quiero contar algo de Albert Einstein, ¿vale? Uh-huh. En el año 1922, él está en Japón y un repartidor le trae algo a la habitación del hotel. Entonces, al parecer, cuando le da el paquete, Einstein le quiere dar una propina, pero no lleva nada, no lleva monedas. Entonces, coge una nota y le escribe esto que hay aquí, ¿vale? Esta nota yo la he replicado. Me he hecho un cuarto milenio aquí reconstruyendo el... Oye, esto está impreso y recortado, pero mira qué bonita me ha quedado. Vale, la escribe en alemán y se la da al repartidor. Tengo entendido que esta nota se ha subastado por una pasta. Wow. Voy a decirte lo que decía la nota, ¿vale? Dice, una vida humilde y tranquila trae más felicidad que la persecución del éxito y la constante inquietud que implica. Albert Einstein. Me parece brutal. Brutal. Y me ha recordado también a una cita de Dostoyevsky, que no recuerdo exactamente cómo es, pero que viene a decir exactamente lo mismo. Y yo estoy completamente de acuerdo con ello. Y si lo dice Einstein, pues ya más, ¿no? Pero creo que nos estamos confundiendo mucho con el concepto de felicidad. Uh-huh. Y lo estamos confundiendo primero con un concepto de éxito, que es erróneo porque está totalmente proyectado hacia afuera y hacia lo material. Y segundo, con el placer. El placer no es felicidad
y nos lo estamos confundiendo. Estamos pensando que tener mucho placer es sinónimo a tener felicidad. Y el placer es una sensación pues, muy agradable, pero si está vacío, no lleva a la felicidad. Tú puedes tener una vida llena de placeres, llena de sexo, drogas y rock and roll, pero si eso no tiene un propósito, no tiene un significado real para ti, el domingo cuando te despiertes solo y con resaca te vas a sentir como una mierda. Vuelves a ser víctima de la dopamina. Exacto. Entonces, si eso tiene sentido para ti, genial, ¿vale? Pero ahí está la clave, está en el propósito o el sentido que tenga lo que tú estás haciendo en tu vida y si eso está en coherencia con tus valores y con tus principios. Entonces, la felicidad viene por ahí, viene de tener un propósito, de saber por qué estás haciendo lo que estás haciendo, de ser coherente contigo mismo y con tus valores, porque eso es lo único que te va a dar una sensación de satisfacción personal. Y el cómo te estés relacionando también, que es lo que hablábamos antes, con las personas de tu entorno. Total. La felicidad está un poco ahí, no en la búsqueda de placer, no en el éxito ni económico ni profesional, que son cosas que te pueden llenar si van acorde a tus principios y a tu propósito, ¿vale? Pero solo no tiene ningún sentido. Es que la sociedad te dice que la felicidad está en alcanzar el éxito. Yo creo que el éxito está en alcanzar la felicidad. Estoy de acuerdo contigo en parte. A ver, discúteme. Creo que la felicidad no es algo que se alcance. Creo que la felicidad es una actitud que se mantiene y que está en la antesala de la felicidad. O sea, la felicidad está en la antesala de la felicidad. Y a ver, me explico. Explícate. Cuando tú persigues algo, que es lo que tú crees que te va a dar esa felicidad, o un puesto de trabajo, hacer un viaje, convertirte en campeón de boxeo del mundo, tú estás persiguiendo algo. Tú tienes un propósito. Cuando tú alcances ese propósito, si no tienes otro, te quedas muy vacío. Lo que te hace feliz es saber por qué estás luchando todos los días, qué es lo que estás persiguiendo, cuál es tu meta, visualizarte ahí. Esto es un poco aquello de encontrar la felicidad en el proceso. Exacto. Pero es difícil, ¿eh? Si el proceso es turbio y movido, es complicado, ¿eh? Es amar lo que haces un poco y lo que eres o la persona en la que te estás convirtiendo. O sea, entender la felicidad no como el objetivo, sino como el momento. O sea, la felicidad no tengo por qué perseguirlo para mañana, la puedo tener hoy. Sería así, intentar ver las cosas buenas de la vida. Yo, de hecho, creo que es momentánea, ¿eh? O sea, creo que la felicidad no es un estado permanente, sino que es algo que puedes ir visitando y que muchas veces decides visitar. Pero yo creo que ahí está un poco la confusión entre el momento placentero y la felicidad. Es decir, el momento placentero sí es eso, espontáneo, que tú visitas de vez en cuando. La felicidad no es un momento de euforia que tú puedes sentir quizá en ese momento de placer. Claro. Es algo más sostenido en el tiempo, donde también caben momentos de llanto o de estar enfadado o de estar triste. Caben otras emociones en un estado de felicidad. En ese sentido no es permanente. Que no es sinónimo necesariamente de alegría. Exacto, no es sinónimo. Está más relacionado con la satisfacción personal, una paz o una tranquilidad mental, porque hay una coherencia con la forma en la que tú vives y tus principios. Y ese estar bien también, tener unas relaciones de calidad con la gente que te importa y con la gente que quieres. Ahí caben también momentos de todo, de tristeza, de enfado, ¿no? Sí. Pero eso está más relacionado con la felicidad que el alcanzar algo. De hecho, muchas veces cuando las personas alcanzan aquello que pensaban que les iba a hacer felices, pegan un bajón, ¿no? Llegan un momento en el que pegan un bajón y no saben, pierden el sentido de su vida. Y esto lo vemos en muchas personas famosas. El actor de Solo en Casa, por ejemplo, me parece una
un muy buen ejemplo para esto. Llegó muy rápido. Macaulay Culkin. No, sí. que no le quería decir porque yo con los nombres soy fatal. Macaulay Culkin o quien sea. Exacto. Sabemos quién es. Sabemos quién es. Llegó tan rápido al punto máximo de su carrera profesional Ya ves. que luego se quedó sin propósitos. Sí, se ve una torta monumental. Y lo que pasó fue pues, que se echó a las drogas, etc. Hay un... No recuerdo el nombre. Jovic, y un nombre extraño porque es de origen iraní, pero es de Madrid. Esta persona se encabezonó con que quería ser campeón de boxeo de España. Sí. Y cuando lo consiguió, se quedó en un limbo de ¿y ahora qué hago con mi vida? Entonces cayó en las drogas, en alcoholismo y estuvo muchos años muy deprimido hasta que en un momento dijo, bueno, tengo que hacer algo y se convirtió en actor y en monologuista y ahora hace monólogos y se dedica a la comedia. Pero entonces todo está muy relacionado con cometer el error de confundir felicidad con lograr o tener. Exacto, porque no es algo a lo que vayas a conseguir y con eso alcances esa felicidad. No es algo que cuando tú lo tengas o cuando tú lo alcances o cuando tú lo consigas vas a obtener esa felicidad. Es que feliz ya puedes ser ahora, mientras tienes esa ilusión, mientras tienes ese propósito, porque es lo que realmente está aportando a que tú seas feliz. Ya entiendo. Creo que se llamaba Jovic Kouchkerian o algo así, ¿no? Por ahí. Pues así tenemos muchísimos ejemplos. Me pasa con personas jubiladas, ¿no? Que pensaban llegar a la jubilación pues después de toda una vida trabajada, poder descansar, disfrutar de su dinero y de su familia, de su tiempo libre, etc. Y llegan a ese momento y entran en una depresión porque no tienen un propósito de qué hacer. Qué bueno lo que acabas de decir. Hasta que les llega el nieto. O sea, entonces ya cambia. Hasta que les llega el nieto. Que les llega el nieto. Vuelven a criar. Y vuelven a tener ese propósito, el cuidar, el dedicarse a algo. O sea, al final las personas necesitamos hacer cosas, ¿no? Esta soledad o el estar parado es negativo igual, porque a lo mejor la cabeza empieza a pensar demasiado, ¿puede ser? Mucho, demasiado, exacto. Sí, necesitamos hacer cosas y saber por qué las hacemos. Incluso cuando sufrimos, el hecho de darle un significado o un sentido al sufrimiento nos ayuda a seguir para adelante y nos mantiene esperanzados. Antes te he preguntado qué ocurre en el cerebro de una persona cuando está deprimida. Ya hemos hablado también de la química de la felicidad, pero ¿qué ocurre, qué veríamos en el cerebro de una persona que está feliz? No que siente placer, ¿eh? Que es feliz, que está sana emocionalmente, ¿no? Pues veríamos unos buenos niveles de endorfinas, oxitocina y dopamina, que es lo que te mantiene motivado y con ganas y con alegría. Las personas que tienen ese carácter de líder, sí, esas personas carismáticas, tienen unos niveles de dopamina mayor que la población normal. Si te das cuenta, son los mismos químicos que hemos hablado con la depresión que están por debajo, pues sí, cuando estamos felices los tenemos por arriba, ¿no? No hay carencia. No hay carencia, incluso ahí está por encima. Cuando nos enamoramos, por ejemplo, que estamos en ese estado de felicidad y de ennubilamiento mental. Sí, de cosquillas mariposas. Exacto. En el estómago. Ahí tenemos las endorfinas, la serotonina y la oxitocina por las nubes. Y eso es lo que nos hace estar contentos, alegres, que lo que antes te molestaba no te moleste, que lo relativices todo. Es esa química. No dopamina, serotonina. Bueno, también es que son 4 implicados. Dopamina, serotonina, oxitocina y las endorfinas, que son varias. Y todo ese mejunje mezclado. Todo ese mejunje mezclado. ¿En porcentajes se puede medir eso de alguna manera? Sí, se mide. También con técnicas neurológicas se mide. Pero no se puede tomar. Bueno, los químicos, los fármacos, los ansiolíticos, los antidepresivos, lo que hacen es jugar con estos químicos. ¿Vale? Algunos lo que hacen es
evitar, o sea, que por ejemplo la serotonina esté más tiempo en el cerebro entre neurona y neurona, flotando por ahí, entonces liberando su efecto, por explicarlo de una forma gráfica. Sí. Eso es lo que hace, por ejemplo, los antidepresivos, ¿no? Lo que hacen es bloquear el receptor de las neuronas y por lo tanto cuando hay la neurona que la precede expulsa la serotonina, en vez de ser recaptada rápidamente por la siguiente neurona, como tienen bloqueado ese receptor, está flotando por el cerebro mucho más tiempo. Sí. Entonces es como si tuviéramos el efecto de este neurotransmisor multiplicado porque su efecto dura más. Qué interesante, mira, esto no lo sabía. O sea, claro, hablamos de los ansiolíticos pero no, o este tipo de medicamentos, pero no te paras a pensar lo que están haciendo química, cómo van reconduciendo la propia química de tu cuerpo. Exacto. Y es lo que hacen pues, los fármacos o las drogas que también te hacen este efecto de felicidad química. ¿Qué piensas de felicidad y espiritualidad? ¿Hay una relación entre eso? Sí. La espiritualidad está relacionado con ese propósito de vida y la felicidad también. Entonces, el estar en contacto con esa espiritualidad o practicarla, que es lo que te permite buscar en tu interior, escuchar tus emociones, sentir qué es lo que te sienta bien o lo que te sienta mal y tomar decisiones en base a eso, es lo que al final te lleva a la felicidad. El tomar esas decisiones que están muy basadas en esa espiritualidad. ¿Esa sería la parte espiritual para ti? ¿La parte más profunda de la persona? Que se puede encontrar, o cada uno lo encuentra de diferentes maneras. Hay quien le sirve ir a la naturaleza y conectar con, con la naturaleza, ¿no? Y yo, por ejemplo, soy una de esas personas en las que siento que me puedo escuchar mucho mejor y que puedo ordenar mis ideas y ver con mucha más claridad lo que necesito, cuáles son mis prioridades y qué es lo que me está molestando y ocupando un espacio en mi vida que no quiero que esté ahí. Y eso lo hago cuando voy a la naturaleza y cuando me rodeo de ella y estoy un tiempo ahí. Hay otras personas que son más religiosas. La religión es una parte de la espiritualidad, una manera de conectar con esa espiritualidad. Y esto lo encuentran pues en la iglesia o simplemente creyendo en un ser superior con el que pueden hablar y conversar, que al final es su propio diálogo. O sea, en tu experiencia, las personas que creen en Dios o que tienen fe en una deidad, ¿crees que son más felices? Hay una relación, no por el hecho de creer en un Dios o en otro, sino por los valores que se le han inculcado a esa persona a través de esa religiosidad. El pensar que hay un bien o un mal tiene una parte positiva, también tiene una parte muy negativa, pero cogida la parte positiva puede ayudar a alguien a decidir como con más firmeza o con más sensación de que está haciendo lo correcto si tiene como esas directrices, ¿no? Entonces no tienen tanta confusión. Es como, bueno, es que esto es lo que se tiene que hacer así, pues lo voy a hacer así y lo hago convencida de que se tiene que hacer así. Claro. Entonces te elimina muchas pajas mentales eso, ¿no? Ya te digo. Luego el pensar que hay vida después de la muerte, hombre, pues te alivianan mucho las pérdidas y los procesos de duelo. ¿Y tú personalmente en qué punto estás? Yo no creo en Dios. Soy bastante agnóstica. Sí creo... Es que me pillas en un momento un poco complicado en ese sentido. Porque he tenido pérdidas importantes recientemente y me ha sido muy práctico cuando he tenido pensamientos de que sí que hay algo después de la muerte. Se me hace difícil pensar que esa persona ya no está y no existe nada más y esa persona se fue y todo lo que era y toda su energía y todo lo que transmitía
no existe más en ningún lugar. Buah, es muy potente lo que dices. Somos demasiado profundos como para que esto acabe. Sí, sí. Entonces se me hace muy difícil esa idea. Me aliviana mucho pensar que no es así, pero a la vez no tengo ninguna prueba de que lo sea. Claro. Bueno, a veces la fe también es una decisión, ¿eh? Creo. Es un decir, bueno, decido creer. De hecho, hay muchas personas que lo hacen por sentimiento o lo hacen de forma racional, algunos también, o no creer también, ¿no? En cualquier caso, mira, yo sí creo, y a mí me ocurre que cuando... A mí hay dos cosas que me hacen pensar en Dios, ¿vale? Cuando contemplo el universo, aunque algunos dicen que es un domo y un rollo... bueno, ya sabes, hay de todo, ¿eh? Sí. Cuando yo miro las estrellas y me veo muy pequeño, digo, bueno, aquí tiene que haber algo. Pero también me pasa cuando veo la profundidad del alma y del cerebro del ser humano. O sea, me hace pensar en un diseñador, me hace pensar en un creador. Es que para mí lo más similar a esto que tú dices es la naturaleza en sí. También, o sea, al final el cuadro apunta a un pintor, de alguna manera, ¿no? Sí. Y esa perfección que hay. Para mí lo más parecido a lo que tú dices es la naturaleza. O sea, la naturaleza es lo más sabio que existe. Y lo que tú dices, ¿no? El cerebro humano, que yo que soy fanática del cerebro humano Claro. y lo estudio y veo cómo está diseñado, para mí es espectacular. Espectacular, o incluso yéndonos a organismos microscópicos, cómo son capaces de tener también inteligencia si no tienen cerebro. O sea, la naturaleza humana es increíble. Es flipante. Es flipante. Entonces, para mí lo más similar a un dios es la naturaleza humana. Lo que pasa es que para mí la naturaleza no tiene un sentido de justicia. La naturaleza es. Los animales se comen entre ellos. Crudísima además, ¿eh? Es cruda, la naturaleza es cruda y la vida es así, es cruda, no es justa. Porque si no, no se irían los buenos y se irían solo los malos. Totalmente. Y no ocurrirían las miles... Sale el sol y llueve para todos. Exacto. Entonces, cuando yo me planteo la idea de un Dios que está vinculado con una idea de justicia y veo la cantidad de guerras que existen en el mundo, pienso es que si hubiera un Dios no permitiría esto. Esa es una frase muy repetida, ¿eh? También es verdad que ponemos siempre la medida en las guerras muy grandes, pero tampoco, si hay un Dios, tampoco debería permitir que yo hiciera lo pequeño que hace mal, ¿no? Entonces realmente dejaríamos de ser libres. Es que allí... Ya, es que es un debate filosófico que podríamos estar horas. Pero no, si hubiera un Dios, con el concepto que tenemos de Dios, creo que debería de ser más justo. Oye, y por cierto, Alba, ¿tú eres feliz? Sí, creo que soy feliz, me siento feliz. Tengo un propósito o varios propósitos en mi vida y creo que eso es lo que alimenta mi felicidad. ¿Cuáles son los pilares de tu felicidad? Me gusta mi trabajo. Podría ser que no, y que estuviera trabajando en algo que no me gusta, pero tengo la gran suerte de dedicarme a algo que me gusta, que me apasiona, que no me canso nunca de seguir estudiándolo y que creo que la recompensa es muy bonita, que es ayudar a las personas. Y eso para mí me reconforta muchísimo y me gusta irme a dormir pensando que he ayudado a gente. Y eso ya es gran parte de mi sensación de felicidad. Claro. Intento cuidar a la gente de mi alrededor. Para mí mi familia es súper importante. De hecho, esta época en la que estoy viviendo en Barcelona y he dejado de viajar. Porque eres nómada, lo hemos dicho al principio. Pues soy nómada. O sea, que vas por recorriendo el mundo y trabajando a distancia. Exacto. Pero ahora he decidido parar un tiempo porque quiero estar junto a mi abuela, que está mayor. Eso a mí también me reconforta y me hace irme a dormir tranquila porque creo que estoy actuando de forma coherente a lo que siento y a lo que pienso. En cuanto a mi propósito más personal, es decir, que no tiene que ver con lo laboral, lo profesional, no tengo claro
Por ejemplo, si quiero formar una familia, o sea, si quiero tener hijos, si quiero casarme, si quiero como las ideas más convencionales. En ese sentido, por ejemplo, no lo tengo claro, pero como propósito personal, sencillamente me propongo seguir viviendo acorde a mis valores. Y eso lo reviso casi cada día. Y ese es mi propósito personal. Y mientras lo siga cumpliendo, creo que me voy a seguir manteniendo feliz. Yo creo que eso te da una satisfacción, porque cuando al final vives siendo simplemente lo que otros quieren que seas, eso no sé si es el camino, pero intuyo que no. No, o sea, tratar de ser continuamente, de cumplir las expectativas de los demás, es un camino directo a la infelicidad. ¿Y cómo lidias con la soledad? Porque la soledad también puede albergar tristeza a veces. Yo creo que hay una soledad no elegida muchas veces y una soledad elegida, que para mí es la buena, ¿no? La otra no tiene por qué ser mala, cuidado. Pero cuando yo necesito un rato de estar solo, puede ser saludable y necesario. Pero alguna vez en tus viajes y en este trabajo de ser nómada, ¿te has sentido sola y eso ha derivado en tristeza y en decir, uy, soy psicóloga, ¿cómo me estoy sintiendo, no? Sí, he tenido momentos de sentirme un poco sola, y eso ha hecho que tomara decisiones como, por ejemplo, pues cortar viajes largos, ¿no? Y tomar la decisión de decir, bueno, creo que necesito ahora el calor de mi gente y sentirme acompañada. O cuando he pasado por momentos difíciles y he estado sola, sola físicamente, porque al final una de las cosas buenas que tiene la tecnología, que hemos hablado mucho de las cosas malas, pero una de las cosas buenas que tiene es que puedes hablar a kilómetros de distancia. Que nos conecta, eso es verdad. Exacto. Entonces yo he tirado mucho también de ahí y me he mantenido en contacto con mis mejores amigos siempre, aunque hayan pasado 5 años sin poder vernos porque he estado viajando, he estado muy en contacto con ellos. Entonces, aunque no haya tenido esa presencia física, sí que he sentido mucho esa presencia o ese apoyo emocional de mi madre, de mi padre, de mis amigos. Siempre los he sentido, ¿no? Entonces, algunos momentos me he sentido sola, pero ha sido muy momentáneo porque ha habido eso, ¿no? Y si me he sentido durante más tiempo del que veía que estaba siendo sano, pues he dicho, oye, me vuelvo a casa un tiempo. Ya para ir acabando, me gustaría que dieras un mensaje a aquellas personas que nos están viendo al otro lado de la cámara y que ahora mismo sienten que están atrapados en un proceso depresivo. Primero es importante que no se sientan raros. Es algo que les ocurre a muchas personas. Entonces, que no tengan vergüenza a decir lo que les pasa, sobre todo a las personas de su confianza. Que no tengan vergüenza y que no tengan miedo a pedir ayuda. Cuando lo hagan se van a sentir mucho mejor, porque van a ver que hay muchas personas dispuestas a ayudar y dispuestas a apoyar. ¿Vale? Y lo segundo es que sepan que se sale de la depresión. Que pueden pasar meses o pueden pasar años, pero se sale. Y cuanto antes se pida ayuda y cuanto antes se puedan poner manos a la obra, más corto va a ser ese periodo de depresión. Así que cuanto antes alcen la voz y pidan esa ayuda, mucho mejor. Fantástico, pues ya sabéis. Alba, creo que has traído algo, además del libro, para dejar en nuestra estantería. Sí. No sé qué has traído, sácalo, por favor. Pues mira, te he traído una brújula. Qué chula, y además chulísima, ¿eh? Qué bonita. Me alegro de que te guste. Te he traído una brújula porque es algo, primero, pues que muy viajero, y en ese sentido creo que expresa también esa parte mía viajera, aventurera, y que te quiero trasladar a ti para que también la tengas. Pero también porque es muy simbólico dentro del mundo de las emociones. Tus emociones son tu brújula, son las que te pueden marcar el camino, las que te pueden indicar qué decisiones tomar o cuál es tu camino correcto. Entonces, espero que mirando esa brújula recuerdes
que mirar a tus emociones es la mejor manera de descifrar cuál es el camino que tienes que recorrer para sentirte feliz contigo mismo. Me quedo con eso para mí y me quedo con la brújula para el programa, para que también nos ayude a encontrar que simbolice eso, el camino que tenemos que tomar sin perder el norte. Y además, me quedo el libro, también para la estantería. Y ya con esto, o sea, me parece que vengo de abrir los regalos de Reyes, ¿eh? Me voy regalado de este programa. Ya con esto te hago la última pregunta, lo hago a todos los invitados e invitadas, y es, Alba, ¿cómo quieres que te recuerden cuando no estés? Uf, qué pregunta más difícil. Pues me gustaría que me recordaran como una persona que vivió de acuerdo a sus principios y que eso la hizo feliz. Ya está. Fenomenal. Muchas gracias por haber venido al programa. Estoy Muchas convencido gracias a ti, de que Carlos. cosas que se han dicho aquí trascenderán y harán bien al otro lado de la pantalla. Eso espero. Muchas gracias a ti, Carlos, por invitarme. Nos quedamos aquí. Pantallas finales. Suscríbete al canal. Ve el último vídeo. Y después de 10 segundos se corta.